Shalom, shalom, Javerín. Muy buenas tardes, amados amigos míos, pueblo de Dios. Los saludamos en esta tarde a través de esta tu emisora Voz Llave al Reino, allí también a través de YouTube como Voz Llave al Reino y también allí a través de Facebook como lo es Voz Llave al Reino y Pastor Alejandro Quiroga. Pastor Alejandro Quiroga a través de Facebook también. Los saludamos en el dulce nombre de nuestro amado Señor Yahshua HaMashiach, junto con la pastora Angie Payares. Buenas tardes, mi querida pastora. Buenas tardes y bendiciones para todos mis hermanos que se encuentran allí conectados a través de esta su emisora Voz Llave al Reino y a través de YouTube. Qué bien, mi querida pastora. Qué rico que nos estén acompañando todos. Por allá en el máster de sonido se encuentra nuestro querido y amado pastor José Puerta. Un saludito desde allá, querido pastor. Bueno, muy buenas tardes, Dios los bendiga, bienvenidos a su culto dominical, que el Señor nos bendiga grandemente. Gracias, mi querido pastor, gracias por ese saludo tan hermoso. Por allá también ayudando en el sonido se encuentra en el fondo del máster nuestra querida y amada Sarita. Bueno, vamos a iniciar con un tema de hoy. Vamos a orar primero que todo. Amado Padre, divino Dios, Dios de los cielos y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Yahshua, Abba Kadosh, bendito, santo, tú eterno, gran yo soy. En el nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach, permítenos ser dignos de estar esta tarde, Señor, aquí en tu presencia, llevando palabra del reino. Pon de tu Espíritu Santo sobre mí para levantar y edificar lo que es tu pueblo, Señor, a través de tu divina y santa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, me alegra que estemos todos ahí en esa plenitud del Espíritu Santo, queriendo alimentarnos de esa palabra hermosa y viva de nuestro amado Dios. Bueno, les voy a pedir un favor, que estemos pendientes y ojalá podamos, desde ahora lo digo, leernos los 12 capítulos de Daniel. Esos 12 capítulos son muy importantes, son muy interesantes. Hoy no vamos a hablar de Daniel, de las profecías ni de los aconteceres, sino vamos a hablar en sí de Daniel, de aquel hombre que un día, aquel hombre judío de la región de Judá, fue escogido allí para el rey Nabucodonosor allá en Babilonia, ¿no? Entonces, aquel hombre lo tenían como uno de los tantos videntes, como uno de los más del montón de adivinos, de videntes, de lo que había allí que tenía el rey Nabucodonosor referente a todo en su reino, su palacete real, donde aquí el hombre tuvo un sueño muy profundo y hubo 4 amigos de Daniel, 4 con él, y ellos 4 incluso les pusieron nombres, Abednego, etcétera, pero no vamos a hablar de ellos sino de Daniel. El rey tuvo un sueño y ese sueño no lo pudo descifrar nadie porque él no le quiso, que a nadie que se soñó. Empecemos por mirar que el Señor, el eterno Dios, le dio solamente tanto el sueño como el descifre del sueño a Daniel. Y a través de esto, no solamente con ese sueño, sino con muchas cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van primeramente a Babilonia. Allí en Babilonia son utilizados de manera espectacular, porque si no hubiese sido así, Daniel hubiese sido sacrificado por el rey, por orden del rey Nabucodonosor, allí en Babilonia. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios utilizó de manera sobrenatural a Daniel con propósitos, escúcheme, con propósitos. Por eso mi tema es Daniel. De pronto haya de ti, somos de pronto personas insignificantes que nadie es con nosotros. Pero cuando nos metemos en plenitud con ese Dios vivo, empezamos a ver cómo Él evoluciona en nuestras vidas. Miremos cómo utilizó el Señor de manera tan sobrenatural desde los comienzos a Daniel.
en estos 12 capítulos que ojalá tú los pudieras leer todos, porque si los leemos se nos va el tiempo, pero es bueno que ojalá los leamos todo en casa para que entendamos esos propósitos de Daniel en nuestras vidas. Nada, pero mire que simplemente lo tenían como un adivino más del montón allí para el rey Nabucodonosor. Pero alabado sea el Señor, que ninguno de aquellos videntes, de aquellos hombres, de aquellos chamanes, digámoslo de esa manera, pudo descifrar lo que el rey se soñó, ni tanto el sueño, ni lo que se soñó, el contenido del sueño. Solamente Dios, escúcheme, y él lo dice en ese primer capítulo, que Dios es el que quita reyes, pone reyes, establece, libera, hace maravillas. Antes lo dice a Dios, lo reconoce antes de ser utilizado por el gran yo soy, por ese Dios eterno. Entonces, ¿qué pasa? Que Daniel, metido en el Señor, orando, clamando en el Señor, entonces vemos cómo lo utiliza de manera tan sobrenatural, donde no solamente le dice el sueño que él tuvo, sino también reconoció no solamente el sueño, sino le descifró el sueño al rey. Hermoso. Eso fue en el capítulo primero donde él tuvo el sueño. ¿Y qué hizo el rey? Mandó a matar a todos los videntes y a todos, e incluidos los 4, Daniel y sus 3 amigos. Y todos los hombres, los videntes y todos aquellos hombres que eran supuestamente los primeros al lado del rey. En segunda instancia, vemos que Daniel en el capítulo 2 interpreta el sueño de Nabucodonosor y él lo nombra gobernador. Al ver la maravilla que Dios hace y empieza a reconocer el Dios vivo de Daniel. Empieza a entender y lo nombra incluso gobernador a Daniel. Qué hermoso esto. Después vienen ellos, como nos damos cuenta, Dios a nosotros. Escúcheme, esto tiene que ver con nosotros. Primeramente podemos creer que no. Seguidamente Dios nos utiliza, nos pone por lo alto, nos da un ministerio, nos nombra, nos permite ser, mostrar su gloria celestial. Pero lo más hermoso de todo ello es que el Señor, escúcheme, se levantarán siempre enemigos contra ti. Enemigos que quieren allí a las personas que están bien al lado tuyo, demigrarte, ponerte por debajo. Pero el Dios vivo es tan bueno que no permite y te saca aún de esos hornos de fuego. Cuando tú tienes fe, cuando tú y yo nos afianzamos en el Señor, cuando tú y yo entramos en verdadera oración, cuando nos metemos en esa verdadera comunión con el Señor, es cuando más el enemigo viene a atacarnos. Se levantan enemigos, se levantan personas. Empieza el enemigo a alborotarse e incluso a utilizar personas que no son de Dios, que se dicen entre comillas ser de Dios, pero no lo son. Tu vida personal, tu salud, tu vida sentimental, tu casa y tu familia, cuando tú y yo impactamos ese reino de los cielos. Vuelvo y digo, ojalá podamos leer esos 12 capítulos de Daniel para que entendamos la profundidad de lo que yo te estoy en esta mañana ilustrando a través de este contenido de la palabra de Dios. Ahora bien, vemos que en el versículo 4 dice que el Señor después pone locura sobre el rey Nabucodonosor. Acordémonos que lo pone hasta comer hierbita y toda la cuestión, ¿no? Entonces es importante que tengamos todo esto en cuenta. Pero siempre a Daniel, a pesar de las adversidades, el Señor lo tenía en cuenta. ¿Por qué? Porque Daniel nunca apartó su corazón del Señor. Amén. Luego vemos allí en el versículo 5, en el capítulo 5, habla sobre la escritura en la pared. Hacemos el recorder de la escritura en la pared. Es importante ver todo lo que el Señor emanó a través de Daniel en esa escritura en la pared.
Ahora vemos en el 6º a Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué vemos a Daniel en el foso de los leones? Porque a través de lo transcurrido en los anteriores capítulos, en los 6 capítulos anteriores, se llenan de envidia. Y hicieron que el rey, en contra, escúcheme, de Daniel, aquellos hombres, aquellos supuestos sacerdotes de Dios, en contra de Daniel, se levantaran y hicieron que el rey hiciera un edicto para poderlo meter allí al foso de los leones. Pero ¿qué sucedió? Daniel perdió acaso su confianza en el Señor. Mi amado pastor, mi amado hermano, pueblo de Dios, que me escuchas, te digo algo. ¿Dios acaso te va a abandonar cuando tú y yo estamos verdaderamente en su presencia? Pueden haber enfermedades, adversidades, economía, todo frustrado, pero el Señor siempre quiere ver que las cosas estén bien ante Él, que tu comunión no se pierda con Él, porque cuando no se pierde tu comunión con Él, el agua va subiendo como le iba llegando primeramente a Daniel, allí a los tobillos, a la planta, a los pies, luego a los tobillos y fue subiendo, ¿no? Entonces es importante, mis amados hermanos, que nosotros no nos perdamos de ese hilo. No quiero hacer esto tan letargo para que de pronto nos perdamos del enfoque que es. Estoy haciendo esto con un enfoque donde Daniel no es un gran partícipe de nuestra vida espiritual para que nosotros nos doctrina que aún desde esos tiempos antiguos está dada para estos tiempos a través de ese profeta llamado Daniel. ¿Todo por qué? Falta a ti. Estos tiempos son los tiempos más difíciles, donde Daniel habla de las 70 semanas en el capítulo 12. Encaja tanto lo profético como lo... Ya sabemos la historia, por si no, ojalá la podamos leer porque se letarga. Ahora miramos en el capítulo 7 sobre la visión de las bestias. Amén. La visión de las 4 bestias. Y esas 4 bestias también en esa visión son apocalípticas que tuvo nuestro querido llamado Daniel, las cuales el Señor a través Yahshua HaMashiach de nuestro amado apóstol Juan nos discierne y nos da a entender el movimiento de las 4 bestias. Dice bien claro sobre la oración de Daniel por su pueblo. Escúcheme, cuando tú y yo tenemos en cuenta todo de parte del Señor, démonos cuenta que aquí hay algunos parámetros que Daniel va cumpliendo de no salirse de la presencia del Señor, de estar en el Señor, y lo más tremendo es de nuestros gobernantes y nuestra nación. Démonos cuenta que Daniel no estaba, escúcheme, no estaba viviendo allí, no estaba en Judá, no estaba en Israel. Acordemos que Judá estaba dividido en 2, ¿no? En Israel y Judea. Y acordémonos que Daniel oró por su pueblo. Oró por la nación y el pueblo de Dios. Eso le agrada a Dios. Cuando tú oras, clamas y bendices el pueblo de Israel, estás siendo bendito tú y tu casa. Estamos siendo bendecidos todos, por eso yo bendigo ese pueblo amado del Dios viviente. Aquí Daniel nos enseña desde los antiguos tiempos de que debemos de orar. Él se sujetó, escúcheme, se sujetó a lo que Dios Padre, el eterno Abacadosh, le dijo bien claro a nuestro querido y amado patriarca de la fe. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Por eso él lo que hizo fue orar, bendecir y clamar por su pueblo ante Dios, el precioso llamado Daniel. Ojalá tú y yo, tomados de ese danielismo en nuestras vidas, lo sigamos haciendo.
lo hagamos, que sirva de ejemplo ese hombre íntegro que no le importó en reiteradas ocasiones exponer y dar su vida por el Señor, por su pueblo y por la obra de Dios. No escatimó todo, nada. Al contrario, dio todo de sí, cumpliendo aún un horario establecido para llegar siempre a la presencia de ese amado eterno Abacadosh. Es muy importante. Ahora bien, nos damos cuenta que ahorita ya volveremos al capítulo 10, que tiene una importancia muy grande, muy grande. Muy grande, y ahorita lo vamos a ver del respaldo. Lo estamos viendo en el respaldo del hombre terrenal, como lo vimos allá en lo que le suscitó en los hornos de fuego, y lo que se le suscitó allí a Daniel en lo de los leones por estar pegado de Dios. Despertó envidia. Siempre que tú estés bien con el Señor, vas a despertar envidia cuando eres radical en las cosas de Dios. Cuando tú eres radical en las cosas de Dios, despertarás envidia y enemigos. Y ahí lo vemos a la luz de la palabra. Ahí lo vemos a la luz de la palabra. Y no solamente eso. En el capítulo 10, ahorita veremos algo muy hermoso que se despierta también para obstruir los buenos propósitos de Dios y lo bueno de tu ministerio, mi querido amado hermano y amigo pastor, pueblo de Dios en general. Por eso no te debes dejar de ganar, porque siempre el enemigo, cuando tú intentas estar queriendo bien con el Señor, el enemigo viene con sus facultades mañosas a destruir los buenos propósitos, tu hogar, tu casa, tu vida y tu familia. Es lo que quiere destruir Daniel, y el enemigo sobre ti, que eres un Daniel escogido de Dios, aunque no lo creas. Ayer hicimos el lanzamiento de un libro de nuestro amado y querido pastor William Arce. Ese libro muy increíble, muy importante, y me fascina el título del libro, donde en estos tiempos se entra en la apostasía, y el título del libro es de Reyes a Pordioseros. De Reyes a Pordioseros. ¡Qué maravilla! De Reyes a Pordioseros, y ojalá lo pudiéramos adquirir todos podamos adquirir ese libro, ya que el pastor ayer, en la entrevista que le hicimos en el lanzamiento del libro a través de nuestra emisora Voz Llave al Reino, figúrese que el pastor nos dio la sorpresa de decir que el libro es regalado, que a quien le nazca dar una ofrenda lo puede hacer. Qué bueno que eso seamos nosotros, el pueblo de Dios. Qué bueno que lo podamos y lo queramos hacer. Si deseas tener más información para adquirir el libro, lo puedes hacer a través de nuestro grupo Voz Llave al Reino, o la emisora Voz Llave al Reino. Entras allí y a través del Gmail que está allí en nuestra parrilla puedas obtener este libro tan maravilloso. De Reyes a Pordioseros. ¿Por qué de Reyes a Pordioseros? Porque eso sucede muchas veces cuando estamos bien con el Señor y nos dejamos ganar para ir a pordiosear. No, sigamos como reyes. No nos dejemos ganar en este tiempo de apostasía. Por favor, hermanos. Dios me lleva a encajar este libro con esta palabra de Dios. Y vamos a ver por qué, hermanos. Porque siempre querrá haber un obstáculo en tu vida. Entonces, en esta visión de Daniel junto al río, la veremos ahorita y la vamos a discernir un poquitito más para que entendamos algo que no solamente es con el hombre, con el enemigo, porque cuando no puede el enemigo utilizando personas, entonces utiliza otros mecanismos en las regiones celestes, allí en el reino sec de las tinieblas, donde se mueven los principados, potestades, huestes de maldad, para obstaculizar
los buenos propósitos espirituales tuyos de tu vida, mis amados hermanos. Entonces es bueno que nosotros tengamos en cuenta esto. Ya lo miraremos. El capítulo 11 habla sobre los reyes del norte y del sur. Acordémonos lo que viene con esos reyes del norte y del sur. Bueno que lo leamos. Está muy fácil. Y el 12 es el que habla del tiempo del fin, de los tiempos del fin, de lo de las 70 semanas. Claro que no solamente lo habla allí en Daniel capítulo 12, sino en el 4, en el 6, 7. Bueno, casi en todos los capítulos está hablándose sobre los tiempos del fin, pero la parte más explícita de esos tiempos del fin están en el capítulo número 12 de Daniel. Por eso es bueno que tengamos conocimiento de ello. Ahora bien, les decía yo, vayamos al capítulo 10, donde habla la visión de Daniel junto al río, que también es de hecho apocalíptica. De hecho, tiene que ver con las cosas de Dios. Pastora, regálenos la lectura de Daniel capítulo 10. Bueno, dice Daniel capítulo 10. Visión de Daniel junto al río. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró a mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahí, amén. Escúcheme bien. Démonos cuenta que él tiene una visión. Daniel no come. De pronto ya está exhausto, cansado. Necesita fuerzas nuevas. Está con el grupo de hombres. Pero miremoslo, aquí el punto de Daniel es que me fascina que qué le dice aquel hombre de Dios, aquel varón de Dios, aquel Jesucristo, cuando se le aparece a Daniel. ¿Qué le dice? Para mí, Jesucristo. He oído. No le dijo, oyó otro, he oído tu súplica, tu clamor, he oído tu integridad, he visto tu integridad, he visto todo lo tuyo ante mí, ¿cierto? Y vengo a ti, pero el príncipe de Persia
por 21 días me detuvo. Pero el ángel de Dios, de los príncipes, vino y me ayudó y me liberó, ¿cierto? Para venir a ti. Hay obstáculos y aún el enemigo se levanta para que el Señor nos traiga refrigerio y detiene ese príncipe, principados, potestades, principado de Persia, de maldad, que se mueve ahí queriendo detener los buenos propósitos de Dios en nuestras vidas, queriendo obstaculizar nuestra fe, queriendo debilitar nuestra salud, queriendo desestabilizar nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Hay algunos que se dejan llevar por ese príncipe de Persia, mientras otros estamos en el Señor como ese Daniel, de pronto desfalleciendo un poquito, de pronto ya bajándose el ánimo, de pronto flaqueando en algo. Pero démonos cuenta que el Señor es tan divino que nos pone un sueño, una visión, pone al hermanito, a ese o aquel, al que verdaderamente también está en espíritu y en verdad contigo, para orar por ti, para ayudarte a levantar tu ministerio, para estar contigo. Podemos tener enemigos, pero es mayor los que están con nosotros que con mayor, porque aunque un ejército se levante contra ti, el Señor está contigo y no debemos de temer. Esta semana, atacado por el enemigo, pero sabe una cosa, me fortalecí en mi Señor, oraron por mí, nos fortalecimos todos, pastores, grupos y todo orando, yo clamándole al Señor, postrado en su presencia. El enemigo allá quiso destruir y obstaculizar. Velad y orad para que vuestro adversario, el diablo, no os meta en tentación. Poner las peticiones delante del Señor, orando los tutores, hermanitos, grupos de intercesión, tanto de la emisora al taller del maestro como tanto de la iglesia al taller del maestro como de la emisora Voz Llave al Reino. Metidos en el espíritu, clamando, metidos allí ayunando, reconociendo como Daniel al Señor, no dejándonos contaminar como lo hicieron los otros. Y Daniel, aparte de eso, siempre guardó su tiempo para el Señor, se reservó para el Señor, se guardó para el Señor en cada uno de los aconteceres de la palabra de Dios, guardando sus mandamientos, estatutos, ordenanzas, preceptos que estableció un día para nosotros, hermanos. Metiéndonos en el Señor, siendo esos verdaderos hombres de Dios, que Él quiere agradarse. Y cuando vea que verdaderamente tus fuerzas se están queriendo agotar, te va a dar allí en ese río que significa, al lado del río La Visión, significa ese manantial de agua viva, esa vida viva que es Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, donde te da esa visión. Y a pesar de que el enemigo quiera obstaculizar esos buenos propósitos para tu vida de parte de Dios, el Señor siempre va a terminar ganando la guerra. El enemigo te podrá ganar la batalla, pero déjame decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, pueblo de Dios, hijos de Dios, amados en Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, que tú y yo, si nos proponemos estar en esa preciosa presencia del Señor, ayunar, orar, velar, preocuparnos por nuestra vida ministerial, por la vida de los demás, por el bienestar de los demás, clamando por nuestra nación, pidiéndole al Señor, más que juzgar y criticar, y más que estar en cosas que no son del Señor, en esas debilidades que el enemigo utiliza para quererlas volver fortalezas, mis amados hermanos. Pero cuando tú y yo estamos verdaderamente en Yeshua HaMashiach, no hay mal que toque nuestra morada. Aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temamos, el Señor está con nosotros. Yo me vi
prácticamente muerto. Pero gracias al Señor, metido en mi Señor, fundamentado en lo que está escrito, viviéndolo con fe, viviendo la palabra de Dios, que no es una mentira, es una verdad. Entonces, ¿por qué dudamos? Y yo viviendo en eso, estoy aquí sano, sin ir a un médico o ponerme a hacerme remedios y quién sabe cuántas cosas. Agüita de limón tibiecita y para adelante, mis amados hermanos. El Señor está con nosotros. Él está queriendo ver hasta dónde tu fe es probada. Él está probando esa fe. Él está probando la fe, porque dice bien claro que en estos tiempos será probada nuestra fe, hermanos. En este tiempo es cuando más probada es nuestra fe. Aquí es donde se sabe en los tiempos finales quiénes sí y quiénes no, mis amados hermanos. Por eso fundamentémonos en la palabra